La Voz de América presenta. El secretario de Estado Antony Blinken llega a Ecuador para fortalecer políticas comunes. Albergues de la Ciudad de México abarrotados debido a la ola de migrantes haitianos. Además, imponente despliegue militar en México para combatir la violencia generada por el narcotráfico. Y la FDA estudia la eficacia de la combinación de diferentes marcas de la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué tal? Soy Yasmín López. Desde Washington les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Este martes llegó al Palacio de Gobierno de Ecuador el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Néstor Aguilera sigue de cerca la primera parada de esta gira latinoamericana. Néstor, ¿cómo va la reunión entre el presidente Guillermo Lasso y el jefe de la diplomacia estadounidense? ¿Cuáles son esos temas que se van a tratar? Angie, hay cierto retraso en cuanto tiene que ver a las declaraciones oficiales que estaban previstas para las 15 horas 25 hora local. Sin embargo, básicamente sobre tres ejes han girado las conversaciones aquí en el Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito. Fortalecer las instituciones democráticas, además contrarrestar el crimen organizado transnacional y aumentar la prosperidad económica. La delegación estadounidense está liderada, como tú lo has dicho, por el secretario de Estado Antony Blinken, además conformada por el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, también el asesor de la Casa Blanca para temas latinoamericanos, Juan González, y finalmente el embajador Brian Nichols. Por el lado ecuatoriano lideran este encuentro el presidente de la República, Guillermo Lasso, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montano. Néstor, pero también esta visita se produce en medio de un estado de excepción decretado anoche por el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué fue lo que generó este anuncio? Justamente, Yasmín, es importante anunciar porque el presidente Lasso anunció la noche de ayer en cadena nacional el inicio del estado de excepción a escala nacional, esto al incremento inusitado de los índices de violencia, especialmente en la provincia de Guayas y su capital, Guayaquil. Recordamos, hace 3 semanas aproximadamente, enfrentamientos entre bandas rivales ocasionaron que al menos 119 reos fueran asesinados en una cárcel de esa ciudad. Y otra de las actividades que prevé cumplir el secretario de Estado estadounidense en el Ecuador es la participación en un acto que se cumplirá el día de mañana, en horas de la mañana, muy temprano, en la Universidad San Francisco de Quito. Allí tienen programado hablar acerca de los desafíos que enfrentan las democracias en la región. Posteriormente está previsto que Blinken, junto con su delegación, se desplacen hacia la ciudad de Bogotá, Colombia, como segunda parada de esta gira latinoamericana. Yasmín. Bueno, Néstor, muchísimas gracias y por supuesto nosotros les mantendremos informados de cómo avanza esta reunión y esta gira del secretario de la diplomacia estadounidense. Y en más información, la creciente migración de haitianos que se ha registrado en las últimas semanas ya empezó a afectar la capital mexicana. En este momento los albergues no dan abasto. Celia Mendoza visitó uno de estos lugares. Celia, tú pudiste ver de primera mano esta situación. ¿Qué te dijeron los migrantes haitianos? Muchos de ellos están buscando un estatus migratorio aquí. De hecho, nos encontramos enfrente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y como podemos observar, hay varios de ellos que están esperando entrar a la Comar. Esto es parte de lo que hacen aquí en México, establecer un camino al refugio, pero algunos de ellos también quieren saber cómo pueden llegar a los Estados Unidos de manera legal. Yo voy para acá porque a Chile tiene mucha discriminación con todo haitiano para trabajo. Metayer Friednep, de 40 años, es uno de los miles de migrantes haitianos que recorren el continente en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos y México, donde albergues como Casa Tocha registran el impacto de esta crisis migratoria. Nos hemos desestabilizado mucho. Nosotros somos un albergue de estancia larga, donde estamos recibiendo a personas solicitantes de refugio, pero jamás habíamos recibido a tantas personas como fue la última semana de septiembre, donde recibimos a 77 migrantes
haitianos. En una casa con capacidad para 30 personas y que según Gabriela Hernández, directora del albergue, ya estaban a capacidad. Situación que según ella se repite a lo largo de la capital mexicana. Antier llegamos en la noche y nos tuvimos que quedar en la calle porque no conseguíamos albergue, no conseguíamos nada. Y no traíamos dinero ni nada. Mientras tanto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reiterado su compromiso para resguardar a los migrantes y proteger sus derechos humanos. Al mismo tiempo, trabaja con Estados Unidos y aliados regionales en una estrategia conjunta para evitar que estas personas migrantes sigan cayendo en las manos de criminales, como fue el caso de Metayer Fitnep, quien fue secuestrado por 9 días en Veracruz. Y habla con la familia, después la familia responde de que te pasa la plata. ¿Cuánto? $2,000. Y como él, es importante recordar que hay otras personas que han llegado a la frontera sur de México y algunos de los activistas han anunciado que este fin de semana iniciarán una caravana desde Chapatúchula hasta aquí, la capital mexicana. Celia, te agradezco por el informe y seguimos con México porque ese país desplegó 8,000 efectivos militares en Michoacán con el objetivo de frenar la creciente violencia generada por los carteles de la droga. Vicente Calderón nos trae el reporte. El padre Goyo, un religioso conocido por su activismo a favor de los desplazados michoacanos, se reunió con ellos en la frontera de México con Estados Unidos. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los adolescentes y jóvenes, que son los posibles gatilleros reclutables para los cárteles. Calcula que en este campamento y los albergues de Tijuana hay 1,500 de los 34,000 michoacanos forzados a huir de sus comunidades por la lucha entre narcotraficantes. Llegan muchas personas aquí al estado, a Baja California, y que no tienen un servicio médico. Violencia e inmigración fueron temas del diálogo de alto nivel sostenido recientemente por los gobiernos de México y Estados Unidos. El presidente mexicano y su gabinete lanzaron el plan de apoyo a Michoacán, que incluye la movilización de 8,000 militares y agentes de la Guardia Nacional. El secretario mexicano de la Defensa dijo que acumularán una fuerza de 17,000 hombres y que ya había avances. Se logró que uno de los grupos delictivos del cártel Jalisco se hiciera un retroceso hacia los límites con el estado de Jalisco. Este académico dice que el estado no ejerce control sobre muchas regiones del territorio mexicano. Hace una semana se anunció que el cártel Jalisco iba a dar permiso de regresar. Y ve similitudes con estrategias usadas por mandatarios anteriores. Sí están caminando de manera muy parecida. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. En Texas, organizaciones defensoras del voto hispano buscan impugnar los nuevos mapas políticos que distribuyen la representación electoral en ese estado. Arnaldo Rojas nos explica que según estos grupos, la modificación reduciría la participación de las minorías en las urnas. Una coalición de organizaciones que defienden los derechos de la comunidad hispana en Texas presentó una demanda impugnando la redistribución de la representación política en el Capitolio estatal y los escaños que Texas ocupa en el Congreso federal, argumentando que reduce la representación de las minorías en ambas esferas. El estado de Texas ha violado los derechos de la comunidad latina, ha violado el Voting Rights Act y la Constitución, y no estamos dispuestos a dejar que siga adelante. De acuerdo con la demanda presentada en una corte federal de El Paso, los nuevos mapas electorales no reflejan el crecimiento de la comunidad latina en el estado. Según cifras del censo, la población hispana en Texas creció en más de 2 millones desde 2010 y los blancos en menos de 200,000. Aún así, los nuevos mapas reducen los escaños otorgados a comunidades donde las minorías raciales son mayoría. Este rediseño de distritos se está dibujando de una manera donde nos quitan del poder. Los nuevos mapas reducen de 33 a 30 el número de curules asignados a comunidades mayoritariamente hispanas en la Cámara Baja y de 8 a 7 en el Senado. Estos mapas son tan escandalosamente discriminatorios que creemos que incluso con los recursos restantes que tenemos en la Corte anulará estos mapas. La bancada republicana rechaza los señalamientos y argumenta que los nuevos mapas cumplen con la ley de derecho al voto. La versión final de los mapas fue enviada anoche al gobernador para su firma. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
El presidente Donald Trump busca impedir que el Congreso y el Archivo Nacional divulguen los documentos de la Casa Blanca relacionados al asalto al Capitolio del 6 de enero. Los abogados de Trump argumentan que los documentos deben permanecer confidenciales debido al llamado privilegio ejecutivo. Jacopo Luzzi está con nosotros en vivo. Jacopo, ¿cuál es la situación? Explícanos. Yasmín, el ataque al Capitolio sigue siendo un tema central en Washington, especialmente para los demócratas que quieren identificar a los responsables y escuchar testimonios para saber lo que ocurrió exactamente en este día. Sin embargo, el expresidente Donald Trump intenta maniobras legales para obstaculizar la investigación del Congreso. La posible responsabilidad del expresidente Donald Trump durante el 6 de enero, cuando miles de sus partidarios asaltaron el Capitolio y donde fallecieron 5 personas, es el tema central en la investigación abierta desde la Cámara de Representantes. En un escrutinio que el exmandatario intenta bloquear al interponer demandas para que el Congreso y el Archivo Nacional no divulguen documentos de la Casa Blanca relacionados a esa jornada. Trump argumenta que los documentos deben permanecer secretos gracias al privilegio presidencial, pese a que él no sea más presidente y el actual mandatario Joe Biden ya rechazó la confidencialidad en este caso. En una estratagema política para acomodar a sus aliados partidistas, el presidente Biden se ha negado a hacer valer el privilegio ejecutivo sobre numerosos documentos claramente privilegiados solicitados por el comité. Se prevé una batalla legal para definir el alcance de la investigación legislativa sobre el papel de Trump en los disturbios de enero. A los investigadores interesa también el testimonio de los aliados cercanos a Trump. Por ejemplo, Steve Bannon rechazó la citación del Congreso y ahora podría ser acusado de desacato criminal. Espero que la comisión se encargue de ellos y los responsabilice por lo que hicieron. La inusual medida sobre Bannon tiene la intención de enviar un mensaje severo a otros aliados del expresidente, a quien el comité quiere interrogar. La batalla legal por los documentos sobre Trump y el cargo criminal para Bannon revelan, Yasmín, lo que está en juego ahora, la capacidad de una rama del gobierno de ser separada e igualitaria para hacer que la presidencia rinda cuentas ahora y en las futuras generaciones sobre sus acciones. Era Jacopo Luzzi desde el Congreso de Estados Unidos. Jacopo, muchas gracias. Y en más información, en Haití, los captores de los 17 misioneros secuestrados el fin de semana están pidiendo una recompensa de $17 millones. Así lo informó este martes el gobierno estadounidense. El ministro haitiano de Justicia, Liz Cotel, dijo al Washington Post que la policía de ese país trabaja junto al FBI para liberar a los rehenes, pero que las negociaciones podrían tardar semanas. Los secuestrados incluyen a 5 niños y también un bebé. Usted quédese con nosotros porque al volver, autoridades de salud estudian la posibilidad de aprobar, de mezclar o no mezclar vacunas contra el COVID-19. Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos. Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no? Desde el 25 de octubre, Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, la FDA, está evaluando la posibilidad de aprobar la mezcla de diferentes marcas de la vacuna contra el COVID-19 al aplicarse las dosis de refuerzo. José Pernalete nos cuenta que investigadores independientes han hallado que la mezcla de refuerzos condujo a un incremento de anticuerpos. José Pernalete nos trae el reporte. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, podría recomendar la mezcla de vacunas para la colocación del refuerzo de las fórmulas autorizadas. La estimación se desprende del estudio de la agencia que registra un aumento de anticuerpos en 75% en un lapso de 5 días en vacunados inicialmente con Johnson & Johnson y luego con el refuerzo del fármaco Moderna. Si tiene Johnson & Johnson, sí puede obtener un refuerzo de ARN mensajero. Así que solo quiero señalar que esto va a ser muy complicado en términos de mensajes. Quiero asegurarme de no confundir al público, incluso más de lo que ya estamos. El desafío de la agencia fue asumido a partir del análisis de la aprobación por parte del panel independiente acerca del refuerzo de la vacuna Moderna. Los argumentos expuestos sugieren una revisión en los resultados en profundidad, pero de manera expedita. Será confuso para el público si ahora comenzamos a considerar autorizaciones para vacunas mixtas. Y por otro lado, tenemos que seguir la ciencia. Y si hay oportunidad de ofrecer beneficios, ese es nuestro trabajo. Además, muchos estadounidenses están tomando el asunto en sus propias manos. Las autoridades de la FDA podrían sugerir en los próximos días la combinación de estas vacunas para facilitar la inmunización en función de la disponibilidad de las fórmulas. Se espera que este jueves un comité asesor en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aborde la recomendación para los refuerzos. José Pernalete, Voz de América, Miami. En Brasil, una comisión del Senado recomendará que se acuse al presidente Jair Bolsonaro de homicidios múltiples al argumentar que permitió la muerte de centenares de miles de personas para alcanzar la inmunidad de rebaño contra el coronavirus. El New York Times reportó que el panel legislativo recomendará imputar penalmente a otras 69 personas, incluyendo los 3 hijos del mandatario. Cuando regresemos, en Nicaragua, una reciente encuesta no le trae buenas noticias al gobierno de Daniel Ortega. Esto y más al volver. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara,
Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. En Nicaragua, el apoyo al partido oficialista estaría en el nivel más bajo de su historia. Según una reciente encuesta de CID Gallup, Donaldo Hernández nos trae el informe. Un 8% de los nicaragüenses simpatiza con el partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, según revela la más reciente encuesta de la firma costarricense CID Gallup. El Frente Sandinista en estos momentos está en su nivel más bajo observado a lo largo de todos estos estudios, con un nivel ya de un dígito. Luis Jau, gerente general de CID Gallup, explicó a La Voz de América que la firma lleva más de 30 años trabajando en Nicaragua, razón por la que se atreven a mencionar cuáles son los motivos de la crisis de popularidad que atraviesa el izquierdista Frente Sandinista. Las dos crisis, tanto política como de salud, han visto impactadas directamente la evaluación que del gobierno se hace. Sin embargo, integrantes del Frente Sandinista rechazan los resultados de la encuesta CID Gallup y sostienen que la agrupación partidaria tiene una simpatía de un 66%, como lo refleja la encuesta nacional MIR Consultores. CID Gallup, que credibilidad no hablemos, ¿verdad? Quiere nada más marcar desprestigiar, ¿no? Claro. Desvirtuar. Normalmente nos atacan uno u otro partido político de miras a las elecciones que se ve afectado. La encuesta se realizó a través de llamadas telefónicas a 1.200 personas mayores de 16 años y según CID Gallup el margen de error es de 3 puntos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En El Salvador, dos ambiciosos proyectos financiados parcialmente por China le han generado reacciones diversas al presidente Nayib Bukele. Claudia Saldaña nos dice que uno de estos proyectos requiere la demolición de un patrimonio cultural del país. Este es el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, mejor conocida como BINAES. Muy pronto este inmueble será demolido para dar paso a la construcción de un nuevo local, según anunció el presidente salvadoreño en su cuenta de Twitter. El costo de este proyecto es de $54 millones, de los cuales 44 millones provienen de una donación del gobierno de China. Bukele decretó reserva de toda información sobre este proyecto. Algunos sectores se oponen a la demolición del edificio situado en el centro histórico del país. Manuel Velasco fue director nacional de bibliotecas entre 2013 y 2014. Él conoce el edificio y asegura que necesita mantenimiento, pero que su demolición no está justificada. ¿Dónde están los estudios técnicos que avalan demolición? Segundo, ¿dónde están los permisos culturales? Y tercero, si la Biblioteca Nacional es un bien cultural protegido o no. Otro anuncio reciente es el proyecto para la construcción del primer satélite salvadoreño, algo sin precedentes en el país, pero una iniciativa sobre la que el gobierno no ha dado mayor información. Siempre es un buen momento para apostarle a la ciencia y al conocimiento. Ahora, lo que pasa es que se sabe muy poco y no se ha comunicado pues bien. Para el académico Oscar Picardo, la iniciativa es buena, pero opina que hay problemas estructurales en la educación que deberían priorizarse. Antes de pensar en un satélite, habría que pensar en la plataforma o base científica de la educación media y después también en la educación superior. El secretario de Innovación de El Salvador, Fabricio Mena, dijo en sus redes sociales que más de 500 salvadoreños se han inscrito para participar en el proyecto. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela se habrían duplicado en el primer trimestre del 2021. Álvaro Elgarra nos da más detalles. Las recientes campañas de estigmatización, hostigamientos y operativos contra medios de comunicación en Venezuela constituyen una arremetida contra la libertad de expresión e información e impiden darle visibilidad a las presuntas violaciones de derechos humanos, según el más reciente informe de la ONG Redes Ayuda.
lo que hemos visto es que hay cada vez mayor restricción a la libertad de expresión. El hecho de que haya pandemia, de que haya habido pandemia, hemos visto un aumento en cuanto a las restricciones al derecho de los periodistas a ejercer su profesión. El documento detalla el tipo de agresiones que han sufrido los periodistas del país sudamericano durante el último año. El trabajo periodístico en Venezuela ha sido constantemente vulnerado. Los trabajadores de la prensa han cumplido con sus funciones informativas en medio de un contexto represivo, inconstitucional y bajo normativas restrictivas que los han obligado a enfrentar acciones como detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y verbales e incluso intentos de secuestro. La ONG presentó sugerencias para todos los comunicadores sociales del país que día a día informan sobre el acontecer nacional. La recomendación principal de nosotros es que no se callen y que no dejen de hacer el trabajo que están haciendo, que ha sido tan valioso. Debido a este escenario, el país retrocedió del puesto 147 al 148 en el ranking mundial de libertad de prensa 2021 de Reporteros Sin Fronteras. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En breve les contamos sobre un peligroso reto entre estudiantes en Estados Unidos que se ha vuelto viral en TikTok. Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos. Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no? Desde el 25 de octubre, Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Un nuevo reto en la red social TikTok ha generado una peligrosa conducta entre alumnos de las escuelas secundarias de Estados Unidos. Adriana Arévalo nos cuenta de qué se trata. Brian Martínez es estudiante del último año de secundaria en una escuela de Henderson, Nevada. Él asegura que aunque sus compañeros de estudios pocas veces participan en este tipo de actos, un reto conocido en inglés como el Devious League ha generado una actividad intensa. Han puesto salsa de tomate, condimentos por todo el piso, en los baños, se han llevado el jabón, ya sabes, por el reto de TikTok. He visto las puertas rotas, he visto los inodoros, ya sabes, casi rotos también, y papel por todo el piso. Es repugnante lo que he visto en los baños. El otro reto de moda exhorta a los estudiantes a golpear a un maestro, grabarlo y publicarlo, por lo que varias escuelas han advertido a sus estudiantes de las consecuencias que esto tendría. Administración tendría que hablar con el Board of Directors para expulsar esa persona que si se atreve a hacer eso no podría regresar a esta escuela. Y además de quedarse sin escuela, se verían cara a cara con la justicia. En Luisiana ya hay un estudiante que enfrenta a la ley y podría pasar hasta 5 años tras las rejas por agredir a uno de sus maestros, pues tanto las autoridades como los centros educativos han dicho que en este tipo de casos los responsables enfrentarán todo el peso de la ley.
Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. En el fondo del mar Mediterráneo, un buceador aficionado encontró una enorme espada que habría sido utilizada durante las cruzadas hace casi 1000 años. Un funcionario de la Autoridad de Antigüedades de Israel dijo que la espada habría pertenecido a un caballero cruzado que probablemente habría luchado con ella. Con esta imagen nos despedimos por hoy. Les agradecemos por su sintonía.